Muchas gracias, Pau, muchas gracias y gracias por acompañarnos. La verdad es un gusto tenerlos aquí. Soy Luis Alberto Vega, soy el director de comunicación para Sandoval en la región de América Latina Norte. Y cuando diseñamos este panel para platicar con ustedes y presentar el barómetro, que ya tienen una breve información que les enviamos anticipadamente del barómetro, pensábamos quiénes deberían ser las personas en el panel adecuadas, y en primera yo tengo mucha suerte porque tengo muy buenos amigos, y en segunda tengo muy buenos amigos que son muy buenos en estos temas también. Entonces cuando platicábamos de quién debería de estar, decíamos, bueno, tiene que haber alguien de academia, y por supuesto que para mí es un honor. Y Pau, si me ayudas ahí poner en las pantallas los nombres, porque sí quiero que quede claro, pero está Zenida, a quien le agradezco muchísimo que estés hoy con nosotros. Zenida es directora del Departamento de Arquitectura, Urbanismo y Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana. Está muy reciente en esta posición en la universidad, pero tiene una trayectoria en el área de urbanismo y de desarrollo y un conocimiento en estos temas que creo que van a ser muy enriquecedores para la plática. En segundo lugar, bueno, pues por supuesto Juan Pablo, que tengo el gusto de conocerlo hace muchos años, también a su papá, y hemos trabajado juntos en muchas cosas. Juan Pablo, si alguien me pregunta en México quiénes son de los arquitectos que más ligados están a la sostenibilidad, yo siempre pienso casi en primer término en Juan Pablo, porque los proyectos que diseñan, los proyectos que trabajar con sus equipos, nosotros que tenemos que trabajar con ellos en materia de materiales y productos, sus equipos siempre traen un ADN de sostenibilidad impresionante, exigiéndote que las cosas cumplan con las cosas. Y en tercer lugar, no menos importante, por supuesto, Vero Ibarra, que es la directora ejecutiva de SUME de Sustentabilidad para México, que sin duda es una nueva etapa en sustentabilidad para México. El Green Building Council de México se reformó hace algunos años. Con la llegada de Vero logramos empezar a retomar estos temas de ser mucho más agresivos en lo que se está haciendo en México en materia de sostenibilidad. Y bueno, Vero, muchísimas gracias por estar aquí también. Tengo el gusto de trabajar con ella hace algunos años. Yo tuve el honor de ser presidente de SUME hace algunos años, entonces por eso más todavía me gusta trabajar con SUME. Y bueno, pues sin más preámbulo, a mí me gustaría abrir esta conversación y hablar de este título que eligió el equipo de comunicación, que desde que lo eligieron les decía, pues yo no soy de esos títulos, pero ya me convencieron también, es otra cosa. Sí necesitamos raíces fuertes. No sé qué piensen ustedes de este título, pero sí necesitamos raíces fuertes, sí necesitamos estar muy alineados a lo que exige, por supuesto, la comunidad, la sociedad, el planeta, pero para lograr un futuro sostenible tenemos mucho que hacer en este sentido. Entonces, en una primera vuelta me encantaría escuchar de cada uno de ustedes qué se hace bien, qué no se hace en México, porque creo que de ahí va a partir mucho el tema de la segunda y la tercera pregunta, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo en materia de sostenibilidad? Y muy ligado a lo que dice el barómetro que, como tendrán acceso a él, ahorita les vamos a dar inclusive un QR para que puedan descargar el barómetro, para que puedan tener acceso a él, a la revista inclusive de Sandoval, pero les hicimos también llegar algunos datos generales de lo que es México y Colombia, de nuestra región, lo que más impacta. Pero hay números a nivel mundial muy interesantes, y el barómetro habla de 67% sabe qué es sostenibilidad, pero luego te vas al otro lado y 50% sabe, pero no sabe qué es. O sea, ¿dónde estamos y qué estamos haciendo? Me gustaría empezar contigo, Zenida, por favor. ¿Qué creo que estamos haciendo bien? Bueno, yo creo que estamos evidentemente evolucionando en términos de los conceptos, los impactos de estos conceptos que tratan de abordar como no solamente, bueno, pasando de la sustentabilidad, llegamos a la sostenibilidad al final del día con un concepto mucho más integrador.
Y en esta lógica creo que hay y existen una serie de iniciativas impulsadas por diversos sectores, el privado, el público, de alguna manera, la academia también, que buscan de alguna manera tener un impacto positivo en la forma en la que muchas de las acciones conducentes, tanto a las edificaciones o los entornos urbanos, tienen impactan de manera positiva en el bienestar de las personas. Creo que en ese sentido lo que quiero decir es que sí hay muchísimas iniciativas. El problema, creo, es dos cosas desde la lógica de la academia, ¿no? La primera es que muchas de estas iniciativas son desvinculadas. Creo que esos grandes esfuerzos de alguna manera están vinculados entre sí, no solamente en términos a lo mejor de alcances, pero sí como de objetivos y planteamientos claros para de alguna manera tener un impacto mucho más amplio en las comunidades, por ejemplo, en el caso de México. Y por otro lado también creo que una de las cosas también que estamos viendo es que no se están generando indicadores adecuados que de alguna manera permitan medir el impacto real de muchas de esas iniciativas en las poblaciones. Una de las cosas que habla el barómetro, que también gustó muchísimo que lo comentaba anteriormente, es cómo da voz a muchísimas de las, digamos, la base social, para no solamente tratar de entender cómo perciben la sostenibilidad, pero también entender al final del día esto en qué representa para ellos, ¿no? Y como bien comentábamos por ahí, tiene que ver con una cuestión de bienestar, tiene que ver con una cuestión a lo mejor de, por ejemplo, el 50% de los encuestados hablan de la protección del medio ambiente como algo muy global, pero también lo ven como un impacto que a lo largo del tiempo ellos están evidenciando en el contexto de su bienestar, su salud, etc. Entonces sí creo yo que se están haciendo muchas cosas. Creo yo que hay muchísimos esfuerzos muy interesantes, los que están en esa mesa son partícipes de esto, pero sí creo también que necesitamos crear mayores vínculos y mayores, digamos, iniciativas que se desarrollen, no solamente de forma vinculada, pero también integral y conjunta, ¿no? Creo que eso sería fundamental para que realmente podamos ver efectos positivos de la sostenibilidad en nuestro contexto, ¿no? Mencionas bien este punto de que en América Latina 50% ve más el tema del medio ambiente que de una construcción sostenible y hablar más de las ciudades. Juan Pablo, hay un impacto importante a nivel global, ya lo mencionaba yo, 67% dice que sabe qué es la sostenibilidad, pero no solo es saber qué estamos haciendo por la sostenibilidad. Yo creo que tú tienes un muy fuerte impacto cuando tu cliente te exige cómo construir diferente, ¿no? Sí, a mí me gustaría irme para atrás. A ver. A mí me gustaría hablar de las raíces, ¿no? Que era parte del tema. Las raíces en Latinoamérica creo que están muy metidas en lo que es el medio ambiente. ¿Por qué? Porque si no, no podías sobrevivir ante muchos temas, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que México siempre ha sido sustentable. ¿Por qué? Porque donde había piedra, los edificios eran de piedra. Donde había arcilla, se hacían las cosas de ladrillo. Donde había tierra, se hacían las cosas con madera, adobe, etc. Entonces, esa lógica que en el tema, digamos, de la industrialización y del transporte nos ha llevado a mover las cosas, que es parte del problema del CO2 en el transporte de las cosas, nos ha llevado a quedar ciegos un poquito de esa lógica de nuestras raíces, y lo podemos ver en la arquitectura vernácula. O sea, yo siempre que voy a algún lugar donde vamos a hacer un proyecto, siempre trato de ir a ver las casas de materiales, cómo están hechas las casas en el tema histórico, etc. ¿Para qué? Para regresar. Yo creo que el futuro es regresar al pasado y regresar a la naturaleza. Entonces, sabemos que los recursos naturales es la salvación de este planeta. Nos hemos dado cuenta de que en el siglo XIX el carbón fue el que empezó a contaminar nuestro mundo, el siglo pasado el petróleo, y ahorita hemos regresado a que todo el tema bio-based, ¿no? O todo bases naturales en los materiales, que estamos viendo que en todas las industrias estamos regresando a usar esas bases naturales, como antes, que se usaba la naturaleza para sobrevivir, no para hacer un gran negocio de la naturaleza y distribuirlo por todo el mundo. Entonces, yo creo que el tema de regresar a la naturaleza en los materiales, regresar a la naturaleza, digamos, pero con la tecnología del día de hoy, es lo que permitiría cómo hacer la arquitectura de hoy, tomando en cuenta la historia y la naturaleza como punto de partida. Qué interesante, porque lo hemos visto en muchos de los proyectos que lo que están buscando es volver a las bases en lo que se hicieron estos proyectos, recuperar nuestras ciudades, volver a los temas de ese espacio urbano
que fue creado originalmente y no tener que hacer nada excepcional fuera de lo que ya existía, ¿no? Pero, ¿qué está haciendo la industria? ¿Qué está haciendo el sector privado para decir si estamos cambiando o no estamos cambiando? Porque ya nos hablaron, Celida, de esta visión de no medimos, no tenemos esa conciencia de llegar a las cosas y me encanta el tema de Juan Pablo cuando dice hay que volver a las bases, pero ¿qué está pasando en nuestro país desde la perspectiva de SUME? ¿Cómo ven este tema? Bueno, en SUME, mi querido Luis, como tú lo mencionaste, quisiera decir que somos una asociación civil, ¿no?, que está compuesta por miembros como Saint-Gobain, miembros como Holcim, como Cemex, como varias empresas importantes, así como muchas consultorías, ¿no?, de la República Mexicana. Entonces, el punto de vista de nosotros desde SUME, ¿qué están haciendo esas grandes empresas o esos consultores por la sostenibilidad? Es para nosotros increíble ver cómo se pueden transformar, ¿no?, los modos de construcción con las nuevas tecnologías, con los nuevos materiales innovadores. Entonces creo que esta parte, que los esfuerzos y las prácticas sostenibles que están haciendo las empresas hacia la sostenibilidad, es lo que a futuro nos va a ayudar a lograr los objetivos de un futuro más sostenible y un medio ambiente mucho más amigable. Entonces, para nosotros es muy grato ver esa parte en donde todas las empresas están haciendo sus esfuerzos, poniendo investigación, innovando los materiales, etcétera. Pues creo que ese es el punto de vista de nosotros en cuanto a esa parte de la industria. Yo creo que sí es muy importante que las empresas estén comprometidas, pero lo platicábamos hace ratito también, que nos falta. Y ahí, Juan Pablo, ¿cómo podríamos identificar esto? Tú hablaste de raíces y de volver, pero ¿cómo podríamos identificar las necesidades propias para centrarnos un poquito más a México? ¿Qué tenemos que hacer aquí para cambiar realmente? Yo sí creo que la industria, no sé si por gusto o no gusto, está cambiando. ¿Por qué? Porque de alguna forma las toneladas de CO2 en la fabricación, el uso de qué energía, cómo reciclan o usan el agua, cómo utilizan elementos reciclados, cómo integran desechos, digamos, hay empresas, digamos, que están usando la basura de los plásticos del mar, están limpiando todos estos temas, que se vuelve un producto, ¿no? De alguna forma es a donde los ha llevado el planeta, ¿no? La industria está totalmente acorralada a que si no se van hacia ese lado, a nivel de normativa, de códigos internacionales, etcétera, no tienen mucha prosperidad en el tiempo, ¿no? Y sabemos que la industria pues también es un negocio, también sabemos que se están volviendo cada vez más interesados en el tema social, en el tema ambiental, y eso está cambiando pues a empresas o industrias totalmente responsables por el planeta y por la sociedad. Entonces, ese gran cambio que es de este siglo, por lo menos a nivel de información, a nivel de los DEGs, ¿no? Cómo tú tienes que declarar todo tu approach de qué estás haciendo en temas de energía, qué estás haciendo en temas de gobernancia, qué estás haciendo en temas de sustentabilidad. Creo que ya es un activo, digamos, que sirve en temas financieros, que sirve en temas de presentación de las empresas ante la sociedad, y cómo cada vez las empresas deben ser más responsables de todo el entorno. De este entorno, pues tenemos un entorno cercano, un entorno medio y un entorno lejano, que es el planeta. Entonces, yo creo que a nivel México, pues hay muchas ganas, digamos, y podemos ver pues ya la integración de los concretos bancos en carbono, el contenido reciclado, las huellas hídricas bajas, lo que están haciendo con la sociedad cercana, incluso a los empleados, el tema de salud, el tema, N cosas que sabemos que están declarando, digamos, por un interés, quizá también en el tema de los bonos verdes, pero está pasando, ¿no? Lo que ya era en Europa hace unos años prácticamente una realidad para hacer proyectos, está llegando a México, y los pioneros, que hablemos de los bancos, de las industrias, etcétera, están cambiando esa forma de cómo verse como industria ante el planeta y la sociedad. Ahí mencionas un punto muy interesante, porque el barómetro habla mucho de
esta transformación y cómo la gente tiene la percepción de qué se puede y qué no se puede cambiar, ¿no? Sí, de hecho, por favor. tengo ahorita que tengo una preguntita. Sí. Perdón, tengo notas porque era mucha información. No, y además estudió mucho como buena. Sí, se me tarea, obviamente. Pero sí, yo creo que lo mencionas ahorita, una de las cosas que me han dicho la atención es que dice que el 47% de los encuestados considera que uno de los principales obstáculos para avanzar hacia la sostenibilidad es el costo percibido de los materiales y soluciones sostenibles. Entonces, esto yo creo que de alguna manera, ahorita que mencionaba la posible resistencia, pues, por un lado, Juan Pablo nos está haciendo referencia al interés que hay por parte y al compromiso que hay por parte de muchísimas empresas, que evidentemente es muy importante que esto lo resaltemos, porque creo que sí existe. Creo que también hay otras que a lo mejor se mueven, están en otros ámbitos u otro tipo de actores sociales que ven que el costo de la sostenibilidad es muy alto. Y eso creo que tiene que ver también porque no se han medido adecuadamente los impactos para realmente tener una relación costo-beneficio, es decir, lo que inviertes versus lo que obtienes, ¿no? Y creo que esto volvemos mucho al punto de lo mejor voy a regresar ahí de manera constante, tiene que ver con cómo vamos realmente creando una serie de indicadores que permitan medir a lo largo del tiempo no solamente los impactos en el bienestar de las personas, pero también los impactos en el bolsillo de las personas, ¿no? De tal forma que entonces se vea la sostenibilidad no solamente como una inversión, sino también como un ciclo perfecto en donde los beneficios se van mejorando a lo largo del tiempo. Entonces, creo que esa parte sería fundamental. Desde las universidades creo que a nosotros nos toca de alguna manera apoyar el desarrollo de estos indicadores. Nos toca también de alguna manera empezar y de alguna forma sensibilizar a muchas de las diversas empresas, sectores, para que entonces vean también que estos costos asumidos tienen y reflejan un mayor impacto a mediano y largo plazo en las poblaciones, porque creo que eso debería ser fundamental, ¿no? Es decir, cómo al final del día estamos impactando positivamente a las poblaciones. Entonces, lo que nos toca a nosotros como academia justamente es eso, ¿no? O sea, si estamos viendo, identificando un vacío en términos de no solamente instrumentos, o de difusión, ¿cómo hacemos para realmente pues, acercar la información de tal manera que la percepción cambie, ¿no? O esta apuesta de valor, es decir, por el costo no lo hago, cambie también, ¿no? Sí, aquí hay un punto bien interesante y lo leí del barómetro otra vez porque aquí también tengo mis notas, pero el barómetro dice que el 70% de la gente sabe lo que es la sostenibilidad. Sí. Pero hay un punto clave que a mí me preocupa muchísimo cuando dice solo el 28% afirma con total certeza que sabe qué es sostenibilidad. Entonces, hay una pérdida de concepto importante. Y el otro punto que también creo que es, en una parte me representa un poquito crítico, es cuando, hicimos una encuesta de 27,000 personas en el mundo, que eso fue sensacional, es el primer año que participa México en la encuesta y Colombia, y fue muy bueno. Creo que tenemos que cambiar. Ahora aprendí que no hacemos, por ejemplo, no te hablaron a ti en SUME, no te hablaron a ti universidad, le hablaron a quien le tuvieron que hablar, pero le hablaron a la gente de calle también. Eso son los números que tenemos, para ver lo que hablamos hace rato, esas percepciones. Pero hay un dato que dice que el 6% de los encuestados considera prioritario simplificar el rol de las etiquetas y los estándares y todo eso, y eso es donde voy contigo, Vero, en ese punto. ¿Cómo podemos hacer que América Latina no aplica más del 4% de etiquetados en sus edificios? Y somos el número 6 a nivel mundial en certificación LEED, por ejemplo. Y somos el 6 a nivel mundial. Pero no hay esa conciencia. Aquí no hay casas etiquetadas como en el resto del mundo, edificios verticales que estén certificados como está sucediendo en Europa y en Estados Unidos. Un poquito sobre esa línea de... Ok, bueno, efectivamente lo que estaba comentando también Celina, ¿no? La parte de la creencia de que construir de manera sustentable es caro, ¿no? Y que a la larga, ¿qué beneficios va a tener? No a la larga, sino a corto, quieren ver el beneficio a corto plazo, y realmente el beneficio se ve pues a mediano o largo plazo. Entonces,
esta parte de Latinoamérica yo creo que son parte de esa parte de concientización, ¿no? La parte de los costos, la creencia de que los costos son demasiado altos y no se pueden hacer. Y bueno, al final del día está demostrado, ¿no? que hay países como nosotros, me ganaste la palabra, mi querido Luisito, que estamos en la lista del USGBC, de los países que con las certificaciones LEED en el mundo, entonces quitando Estados Unidos. Entonces, pues esto nos demuestra, ¿no? que sí podemos certificar, que sí podemos construir de manera sostenible y que podemos llegar a estos lugares, ¿no? Ahora, a lo mejor mucha gente no sabe este dato, ¿no? De que somos el sexto lugar en el mundo, pero la realidad es que hay que, como dicen por ahí, cacarear el huevo porque es un dato muy importante, ¿no? Y a través de los años hemos logrado este reconocimiento, ¿no? Porque antes era Brasil el que estaba arriba de nosotros y ahora está abajo de nosotros, ¿no? Entonces, eso es algo que a nosotros que promovemos la parte de las certificaciones, ¿no? Como en SUME, pues se nos hace súper importante, ¿no? Sí, por favor, gracias. Esto es A mí abierto. me gustaría decir que la certificación no debe de ser un lujo. Exacto. Antes los certificados eran los edificios de las grandes empresas. Eso se debe de acabar y tenemos que encontrar a nivel de gobierno cómo podemos certificar casi nuestro recibo de gas, nuestro recibo de luz, nuestro recibo de agua. Ahora, esto también de que la sustentabilidad es cara, pues yo creo que no tanto. ¿Por qué? Porque si yo compro un calentador colector solar que vende ya en cualquier ferretería, yo bajo mi consumo de gas. Si yo pongo un filtro en mi bajada, pues yo puedo generar tantos litros o tantos litros cúbicos de agua al año y lo puedo sentir yo en mi recibo de agua. Es muy barato el gas, es muy barato el agua, pues no importa, pues ya lo puedo sentir yo, ¿no? Y lo mismo del tema de los coches, por ejemplo, el tema de las 3 toneladas o 4 toneladas que genera cada coche y que era imposible tener un coche híbrido o eléctrico, de alguna forma, pues obviamente hay financiamientos para las fotoceldas, para los filtros solares, para las estufas, para los calentadores, etcétera, cosas que no sabemos, ¿no? Pero, digamos, gracias a Dios, pues digamos, ahorita compra el coche eléctrico más barato contra lo que yo iba a gastar en gasolina, en los siguientes 5 años se paga solo. Entonces, ese tipo de cosas, y me voy a llevar al tema del número de edificios LEED certificados en México, se ha logrado gracias a todos los que estamos atrás de SUME y que hemos hecho pues, no sé cuántos proyectos cada quien alrededor de esto. Y gracias a unos Ciros Peraloca que creyeron en la sustentabilidad en el LEED y que tuvieron el contacto con las empresas que pagaban esas certificaciones, o ese 2, 3 o 5% más en el costo de la obra, es donde hemos logrado que México esté ahí. Ahora, si me dices, ¿cuál es el problema? El problema somos los arquitectos. ¿Por qué? Porque todos los arquitectos más grandes que yo todavía no creen en eso. Exacto. Mis amigos, pues la mitad no saben bien cómo hacer las cosas. Y por eso necesitamos que por medio de la educación, las nuevas generaciones ya nazcan con ese chip, ya todos los alumnos que han salido de la cátedra de sustentabilidad, etcétera, pues ya podríamos casi asegurar una tierra al fuego que ya no les gusta quemar hidrocarburos, ¿no? Y con eso ya vamos de gana y creo que es la forma de complementar lo que decía. Y me falta un dato. El año pasado se certificaron más de 104 proyectos en México, lo que equivale a 2.2 millones de metros cuadrados. Entonces, es bien interesante el tema. Creo que sí, vas en el punto. A ver, Celida, primero, porque creo que es un tema, no quiero que se vaya la idea. No, rapidísimo, porque Sí, no. estaba escuchando a Juan Pablo y se me hizo muy interesante que empiezas a hacer referencia a acciones muy tangibles. Entonces, estamos hablando de un concepto que es extremadamente amplio, pero que dices, bueno, que si el calentador, que si esto, que si lo otro, y me parece que eso es fundamental. Me parece que también hay que entender que al final del día las personas no solamente, eso viene en el barómetro también, perciben la sostenibilidad desde una lógica muy inmediata, ¿no? Lo que es necesario para ellos. Y se me vino a la mente que por ahí del 2010, un ejercicio que se hizo en una pequeña calle en Bristol, en Inglaterra, pusieron ciertos medidores, unos medidores especiales de energía en las viviendas de varias personas,
y empezaron a monitorear cuáles eran aquellos, ¿cómo se llaman?, utensilios de la vivienda que empleaban mayor energía, y se dieron cuenta que todos los días pasaban que les estaban haciendo un monitoreo, iban generando como una serie de gráficas y las plasmaban en la calle, entonces era visible para todo el mundo, y identificaban quién gastaba más energía, quién gastaba más energía, y era casi se volvía hasta competitivo para ver quién iba a gastar menos en la siguiente lectura, y llegaron a la conclusión, que me parece muy interesante y tiene que ver con lo que tú mencionabas ahorita, que la calentadora de agua, pues entonces toma muchísimo té, entonces la calentadora de agua es la que utiliza mayor energía. Entonces, la entrevista a una persona y dice, es que yo jamás me lo hubiera imaginado, es decir, yo llevo toda la vida tomando té, tomo té en la mañana, tomo té en el día, tomo té en la noche, o sea, todo momento té. Dice, y esto me obliga a repensar qué tanto té puedo tomar, ¿no? Entonces, se me hace un ejercicio muy chistoso porque al final del día tocan algo que es fundamental para ellos. Y creo que eso tiene que ser también una forma de acercarnos como a otros actores también para ver cuál sería el discurso adecuado para poder llegar y poder incidir de manera positiva. Y me encanta que mencionas el reto de la academia, me encanta porque también estás con nosotros en video, porque es un reto sin duda, entonces tenemos que trabajarlo de manera conjunta, ¿no? Pero ya, perdón. No, me parece muy interesante y me hiciste recordar un ejercicio que Saint-Gobain desarrolló en 2014 en Ciudad Juárez, en donde medimos viviendas de interés social en las que se habían construido con vidrio claro y con vidrio de control solar. Y vimos que la ventana representa el 2% de la superficie del envolvente. Imagínate, el 2% de la casa es vidrio en las casas de interés social, porque además les ponemos unas ventanitas allí, como que no queremos que veamos quién vive adentro, pero sí queremos que vivan. Y ese 2% genera el 22% del consumo energético de la casa. O sea, ese del 22% hace que entre el calor, que se caliente, que la casa, que necesiten prender más tiempo las luces o que no necesiten prenderlas, o que tengan que poner más calefacción o no. Si no medimos, que lo discutíamos hace unos minutos, no tenemos forma de entender qué está pasando. Y aquí viene otro punto que también lo hablamos previamente. Medir para mejorar la calidad de vida de las personas. Al hablar de términos de arquitectura climático en Colombia, él habla mucho de calidad del aire y control del aire. Y menciona algo que utilizar fuentes naturales o sistemas de construcción pasivos podrían reducir considerablemente el consumo energético. Y tú lo mencionaste hace rato, Juan Pablo, cuando hablabas de volver a los orígenes. ¿Por qué no volver a los sistemas pasivos en lugar de tener que tener prendido un extractor como tenemos aquí, con un ruidazo y tener incomodidad y todo el tema? Pero, perdón que tome estos minutos, pero la perspectiva de nosotros al generar materiales que tienen que ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿qué nos hace falta para que la gente lo entienda? Porque ese es el siguiente paso. Y ya hasta me salió un poquito de las preguntas que teníamos aquí en la charla, pero ¿cómo hacemos que esta información de lo que sí se está haciendo bien llegue a la sociedad? Ustedes tienen un compromiso grandísimo. Lo trabajamos todos los años juntos, sí, pero tenemos que hacer más. Es correcto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Híjole, creo que son varias cosas las que podemos hacer, ¿no? Digo, la Ibero, que ustedes saben, es una universidad jesuita con un muy importante compromiso social hacia la sostenibilidad. Evidentemente, para nosotros es muy importante empezar a establecer una serie de vínculos y de trabajo conjunto con las comunidades con el objetivo de ver cómo mejorar precisamente la calidad de vida y el bienestar de las personas. Entonces, yo creo que desde la academia nosotros podemos realmente abordar la problemática desde diversas aristas. Desde generación de conocimiento a partir de líneas de investigación que de alguna manera tengan como enfoque, ver cómo pueden hacerse o crearse, diversos proyectos encauzados a mejorar las condiciones de calidad de vida de las personas, trabajar con las comunidades, que eso es algo también que se hace muchísimo con el objetivo de tener una mayor incidencia social, ver, por ejemplo, o abordar proyectos o abordar problemáticas que sean comunes en un contexto específico. Eso, por ejemplo, podría suponer trabajar con algunas comunidades en donde tenemos identificadas, hablamos, por ejemplo, ahorita del tema de un hospital, ¿no? ¿Qué pasa dentro de ese hospital? ¿Qué características tiene las personas que trabajan ahí, pero las personas que viven de manera inmediata? O sea, ese tipo de cuestiones que empiezan a ser un poco más pragmáticas y que pueden derivar a lo mejor en acciones mucho más concretas y tangibles a un corto, mediano y largo plazo.
porque también hay que entender que las comunidades y las personas van a buscar resultados inmediatos muchas veces, algunos van a ser así, otros no. Creo que son cosas que podemos abordar desde la comunidad. La vinculación, participar no solamente en foros como estos, pero participar en otra serie de proyectos académicos, concursos que hacemos, concursos que hacen ustedes, el concurso Sandoval, o participar en Consume, participar con otros académicos que también están involucrados en una serie de actividades importantes, también es fundamental para nosotros. Es decir, lo que oferta o las bases que tiene una universidad como la nuestra es justamente ver la forma en la que podemos incidir de manera positiva en el bienestar de las personas, ¿no? Y el bienestar es un concepto muy amplio, extremadamente amplio, lo comentamos en el anterior momento, se referencia ahorita, por ejemplo, cuestiones de calidad del aire, pero bueno, tiene que ver también con la salud, con la percepción que tenemos incluso nosotros de las ciudades y de la forma en la que podemos de alguna manera incluso movernos en estas, para hablar un poco del entorno urbano, que es un poco mi especialidad. Entonces sí, creo que también obliga a replantear el enfoque de muchas de las acciones que desarrollamos en torno a la sostenibilidad, ¿no? Que van muchas veces un poco más allá del edificio, ¿no? Tiene que ver el contexto donde está el edificio. Entonces sí nos toca un reto bastante choncho, pero muy interesante. Pero tocas un punto muy claro en el sentido de, y Juan Pablo lo mencionó también, las nuevas generaciones tienen otra perspectiva, pero también las universidades están cambiando en sus planes de estudio, están readaptándose a las condiciones. Yo me acuerdo hace, no voy a decir mucho, pero porque se van a dar cuenta de las edades, pero me acuerdo quizás hace 10, 12 años que hacíamos con la Ibero programas de sostenibilidad, eran talleres en el salón, y ahí se quedaban. Y hoy en día son talleres proactivos en los que los muchachos tienen que ir, investigar, involucrarse, y eso creo que hacen mucho ustedes, ¿no? Juan Pablo, incluso a nivel profesional. Y nosotros, pero en el programa de fin de carrera, tratamos de hacer esa vinculación, ¿no? Entre cerrar los conocimientos que se adquirieron durante los 10 semestres y de alguna forma la vinculación con la vida real, ¿no? Cómo se vinculan con una obra, cómo se vinculan con un tema industrial, cómo se vinculan, digamos, a salir y ver las cosas, ¿no? Para mí, digo, de lo que ahorita platicaban, estaba pensando, ¿cómo podría yo resumir eso? ¿Qué podemos hacer? Para mí, la solución es cómo diseñamos un entorno bien hecho, que sea inspirador y que genere una cadena de valor, ¿no? O sea, si eso es lo que logramos a los alumnos y a nuestros amigos arquitectos, tratar de provocar, y lo hablamos, ese entorno bien diseñado está en la ciudad, está en una banqueta, está en un camellón, en la isla de calor que tiene que ver con el envolvente y la azotea, tiene que ver en cómo llegan los residuos de luz, de agua y de gas a ese entorno económico. Entonces, si aprendemos a hacer eso, que sean inspiradores, ¿no? Y que generen una cadena de valor, yo creo que esa es la solución de lo que tendríamos que hacer. A mí me ponen así como el pastel en la mesa, porque nosotros hacemos las soluciones para poder complementar todo eso, pero hay un punto, lo mencionaste hace rato también, Celina, cuando hablábamos del costo, la percepción de la gente. Aquí quiero volver al barómetro en los términos de la percepción de la gente. Se evaluaron 4 escenarios, ¿no? El público en general, especialistas, academia y el general, el bloque general que se tuvo de información. ¿Hay un gran desconocimiento en la población o no hay un gran desconocimiento en la población? Ya hablaste de generaciones, creo que en las generaciones nuevas nos sorprendemos con los niños con el celular, ¿no? Ya ellos ya nacen pasando el dedo así en la pantalla y nosotros ni siquiera sabemos cómo moverlo, pero póngales un teléfono de botones o de disco y no lo van a saber usar, es una gran diferencia. Pero, ¿qué está cambiando en esta percepción de la gente? Porque el barómetro es muy claro y creo que ustedes van a encontrar un gran acervo de información para hablar de la sostenibilidad. Esto lo vamos a seguir haciendo, créanme que lo vamos a seguir haciendo a nivel mundial para seguir metiendo más países, entender la percepción de la gente hacia dónde vamos. ¿Qué necesitamos hacer para que la gente tenga mayor conciencia? No es el tema de si sé o no qué es la sostenibilidad, sino cómo la aplico, hacia dónde la llevo.
no sé quién quiere tomar la palabra. Para mí, creo que lo que tenemos que encontrar es una voz común, ¿no? Que hable del tema, que hable de sus casos de éxito, ¿no? Y cómo lograron hacer esos casos de éxito, ¿no? Y cómo repercuten en la sociedad, en el usuario y en el entorno planetario, ¿no? Yo creo que ese es un tema, y qué bueno que estén aquí los medios, etcétera, pero tenemos que encontrar esos espacios y que no solo los arquitectos platiquemos con arquitectos. ¿Cómo le hacemos, como ahorita platicaba que pasaba en Inglaterra, ¿no? Cómo igual que un refrigerador tiene una etiqueta, ¿no? Y dice si es A, B o C, los edificios deben de tener si es A, B o C, mi casa debería tener si es A, B o C, y que quizá deberíamos hacer un concurso en una cuadra de quién es el más eficiente en esos temas para poder demostrar, hablar del tema y que haya interés. Un interés que ya existe, pero no faltan las herramientas de cómo llegar a lograr ese interés sin no mucho inversión de por medio, que a la larga sabemos que todo lo verde se paga. No, y te voy a tomar ahí el punto porque es claro lo que sucede cuando hablabas del ABCD, de la etiqueta del refrigerador. Vayan los que tengan oportunidad de salir a Europa hoy, en Madrid, en París, en Bélgica, etcétera, pasas por donde están las inmobiliarias y la foto de la casa con el valor de la casa, los servicios que ofrece, y abajo su etiqueta que dice cuál es el consumo energético anual de la casa. Y hoy hay una regulación en Europa que tiene que decir energía y agua. ¿Cuánto voy a consumir de agua en esa casa? Los únicos dos países en América Latina que han logrado, uno es Argentina, que logró el etiquetado para vivienda, y Chile, que está haciendo ahorita un tema importante. Pero pues para resumir, porque estamos finalizando nuestra idea, bueno, la revista, a la cual ya no les voy a dar el ejemplar en papel, porque el ejemplar en papel además que está en inglés y en francés, y yo sé que ustedes todos hablan inglés, francés, hicimos un gran esfuerzo a nivel mundial, los amigos de España nos hicieron favor de hacer la traducción, está espectacular, tenés un flipbook, y te pido que por favor nos ayudes a difundirlo en la universidad, que lo metamos a la comunidad, que sume cada ejemplar que salga lo vamos a volver a lanzar, les voy a compartir, tenemos los 3, este es el número 3 apenas, y no es una revista publicitaria. Yo me acabo de descubrir y no lo había hecho con atención, me puse a buscar proyectos y de repente me entró esta página y mira quién aparece en la revista y yo no había visto esta Torre Reforma. O sea, quiere decir que pues, hacemos muchas cosas que luego ni nosotros nos enteramos, eso tengo que reconocer, pero aquí habla de estar seguros que es un edificio sostenible, que está certificado por el IFC, que tiene todos los términos de EDGE. Y cuando platiqué con Benjamín Romano hace algunos meses esto, porque además es otro, les digo que yo tengo mucha suerte, tengo los me los encuentro a todos y luego no me invitan a sus oficinas como la Juan Pablo, que es muy bonita, y no me invitan. No se invitan, pero no, sí me invitan, por supuesto que sí, vamos a hacer un recorrido en su oficina un día, se los recomiendo. Pero estos temas de que México está presente, o sea, sí se está haciendo. El barómetro es un indicador que nos va a permitir entender qué está sucediendo, cómo la sociedad percibe la sostenibilidad, y un tema que Celida dijo en la mañana que me gustó mucho cuando estábamos en la plática. No es el resultado del barómetro como tal, sino cómo adaptar esos resultados para atacar los puntos débiles de manera proactiva. Ya decíamos el ejemplo que les puse yo del hospital que estábamos platicando con el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué no hacemos un hospital bien y de ahí medimos qué sucede? Hagamos una casa bien, hagamos un edificio bien, hay muchas formas de resumir. Yo les pediría que en un minutillo ahí nos dieran un resumen de lo que les parece el barómetro, qué opinan del barómetro, qué piensan que es una herramienta o no, tenemos que seguirlo haciendo y cómo colaboramos para seguir haciéndolo más fuerte. Gracias, Luis. A mí me gustó muchísimo la estructura del barómetro, me llamó muchísimo la atención tantas cosas que están dentro. Obviamente yo como asociación civil, ¿no? Pues por ahí vi que también la parte de las asociaciones pues es pequeña, ¿no? La percepción de cómo una solución puede influir.
¿no? Entonces, nosotros que somos justamente eso, una asociación que promueve el uso de las certificaciones, que promueve la construcción sostenible, pues es interesante. Para mí eso fue así como que me quedé pensando qué importante papel estamos haciendo en SUME, ¿no? Y cuánto falta por hacer en cuanto a difusión y en cuanto a promoción de estos casos, como hablábamos hace rato, de estos casos de éxito. Me llamó muchísimo la atención otras cosas más del barómetro. Me llamó la atención la forma en la que cada país, por ejemplo Estados Unidos o la parte de Asia Pacífico o la parte del Medio Oriente o Latinoamérica, toman cada una de las preguntas de la encuesta a la situación económica a lo mejor del país, a la situación social del país. Entonces, esa comparación que yo estuve haciendo, ¿no? que me dio a pensar muchas cosas al estarla leyendo, pues sí me preguntaba yo también muchas cosas, ¿no? Porque aquí, que yo creía que a lo mejor sí, no. Entonces, ese encuentro de información que encontré en el barómetro me pareció súper interesante. Luis, yo quisiera felicitarlos por este esfuerzo, y definitivamente el barómetro es algo que todos debemos de leer, ¿no? Gracias, Vero. Pero bueno, hay que recordar que Saint-Gobain es una de las empresas más antiguas del mundo, ¿no? No más 360. ¿No? Y que realmente se vuelve a reinventar, ¿no? Con la compra, la alianza de tantas empresas que pues, de hecho impactan hasta en la infraestructura de la Ciudad de México, ¿no? Desde la época de Don Porfirio, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho que la sustentabilidad, si no se mide, no sirve de nada, ¿no? Porque hay mucho charlatán por ahí, y creo que lo único que es importante es poder medir y mostrar esos resultados, ¿no? Y que hay una parte que es tangible y otra es intangible. Creemos que este gran esfuerzo de esta gran empresa mundial para provocar estos documentos que son claros, eficaces y que dan esa transparencia de lo que, digamos, de lo que queremos saber a los que nos interesa eso, debe de ser un ejemplo de cómo podemos ahora hacer nosotros nuestra medición, estudiar estas mediciones y poderlas difundir a la sociedad en general, para que todas esas nuevas generaciones que ya están perfectamente instruidas en las 3Rs y todas estas cosas puedan saber que esa sostenibilidad es algo que importa, que se mide y que hay que hacer productivamente. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy interesante. Celia, por favor. Bueno, yo revisé también el barómetro, evidentemente. Lo vi desde una lógica un poco académica, pero también un poco perspectiva. Me gustó muchísimo la metodología, la verdad se me hizo muy enriquecedora, es muy ambiciosa. Decías 27, sí. 27, y creo que te dieron como resultado 4.320, y un dato muy interesante que a mí tiene que ver con cómo hay una percepción distinta en diversos continentes, posiblemente asociada con diversos factores muy locales. Es un concepto que es espectacular. Creo que para mí el barómetro, además de ser evidentemente un instrumento muy importante que sí se tiene que seguir haciendo y que es realmente propicia, no solamente nos genera una información importante para poder tomar decisiones. Yo creo que el barómetro debería ser como un incentivo para ver de qué forma podemos replantear o trabajar hacia la sostenibilidad, ¿no? En el contexto en el que nos encontramos. Simplemente viendo un poco desde la perspectiva y del me toca. ¿Qué nos toca a nosotros como academia en términos de los resultados que estamos obteniendo? ¿Pero qué muestra o qué también tipos de vinculaciones podemos crear desde la academia con otros sectores para también realmente hacer que los impactos sean mayores? Es decir, a mí me parece que el barómetro, desde mi muy particular punto de vista, es mucho más provocador de lo que posiblemente se pensó que tenía que ser, porque obliga de alguna forma a replantear y repensar la forma en la que se están haciendo las cosas desde una lógica un poco más optimizada, mucho más eficiente, mucho más localizada. Localizada, no que tengamos que hacer cosas específicamente para México, porque siempre hay que tener una perspectiva global, pero sí respetar y hacer de alguna manera referencia a todos aquellos factores que de alguna manera inciden tanto en la percepción como en las acciones de los diversos actores involucrados para lograr la sostenibilidad. Entonces a mí me gusta mucho el barómetro porque me da mucha información
que puede verse reflejada desde en un plan de estudios, en una materia, en un proyecto, en un enfoque, pero también me obliga a replantear la forma en la que me vinculo contigo, la forma en la que vamos a empezar a hacer una serie de cosas que creo yo desde el ámbito académico son fundamentales, ¿no? Si realmente queremos incidir de forma positiva, como decía anteriormente, en el bienestar de las personas. No olvidar que al final lo que importa son quienes somos todos y todas nosotros, ¿no? Eso sería para mí fundamental. Ya en términos otros diferentes, está muy bonito, está súper bien armado, está súper claro la idea. Y posiblemente una sugerencia sería un resumen ejecutivo, porque eso también ayuda de repente a permear información a otras personas que a lo mejor no van a tener el tiempo para leerlo. Pero bueno, ya es una... Perdón si me meto. Te agradezco mucho el comentario y sí, o sea, el objetivo era generar el dato que exista. Creo que hay sectores de la población que es una información muy útil. Creo que para la academia es un valor muy bueno. Estoy trabajando con ACINEA para que sea uno de los objetivos, que reciban el barómetro en tiempo y forma para que las universidades lo tengan y lo utilicen como materia de conocimiento en términos de qué sucede en la sostenibilidad en el mundo. El otro es, este resumen ejecutivo lo vas a ver, por ejemplo, en octubre, que tendremos los Sustainability Talks, que vamos a hacer el 29 de julio, vamos a hacer Sustainability Talks en Colombia, y en octubre vamos a hacer Sustainability Talks en México. Es de este resultado del barómetro y de la visión que tenemos en el país, tocar un tema, centrarlo, porque también el barómetro puede ser muy peligroso, es demasiada información para el que no conoce, como bien decía. Si no hay un resumen para los que no conocen el tema, se van a desviar y a lo mejor hasta van a mal utilizar la información. Entonces, pero es muy claro, el que ustedes tienen acceso directo, tienen los datos globales. Les dimos de manera impresa, y si quieren más información, con mucho gusto, los datos específicos de México y de Colombia, y podemos ahondar mucho más en detalles. Entonces, estamos abiertos. Yo estoy muy contento y muy agradecido con ustedes por su tiempo. Nos faltaron muchas cosas, teníamos mucho más escrito, estudiamos más y todo, pero yo ofrezco mi oficina para la próxima vez. Vale. Invitamos a todos. ahora mi hermano hizo una segunda en la oficina de Juan Pablo y la tercera en Leidero. Entonces ya se armó la sede de ruedas de prensa para que podamos empezar a hablar de esos temas. Yo creo que un tema que va a ser fundamental, y eso lo pongo en la mesa, de una vez se los digo, se los comenté hace unos minutos, Vero lo sabe mejor que yo todavía. Estamos trabajando en la actualización de las contribuciones no determinadas, de los NDCs del país. La Secretaría de Medio Ambiente está esta semana precisamente actualizando los NDCs. Vamos a tratar de sumarnos muy rápido con ellos en esos temas. SUME junto con el World Green Building Council están haciendo grandes esfuerzos en ese sentido. Entonces, a lo mejor la siguiente va a ser para que platiquemos de cómo estamos en los NDCs, que viene para 2029, 30, que se van a replantear, que viene para el supuesto 2050, que no va a llegar. México no va a llegar al 2050, vamos a brincar la barrera un poquito más, a 2060, ya está declarado inclusive, pero bueno, hablar de esos puntos y de esos temas, y de verdad, son mis amigos, ¿para qué les vuelvo a dar las gracias? Y todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Nos preguntas. Fernanda Escobar, tú del periódico El Economista. Preguntarte acerca de esta cifra que diste de los edificios que se certificaron en 2024. Si nos pudieras dar un poquito más de detalle, qué segmentos fueron los que más participaron en estas certificaciones, qué segmentos inmobiliarios, y también cómo se compara esta cifra con años pasados. No sé si sea el año en el que más hubo certificaciones. Y también preguntarles a todos su opinión en general acerca de cómo consideran que podría impactar esta nueva tendencia que se está viendo en Estados Unidos respecto al tema ambiental. Vemos unas políticas fuertes de parte de Trump sobre la desregulación en materia ambiental, incluso su postura del Acuerdo de París. No sé si consideran que esto pudiera tener un impacto en estos avances que están teniendo en el sector de la construcción de medios sustentables. Y acerca también de las certificaciones, ¿cómo impulsar más este tema de certificaciones de vivienda? Pues Vero, tú tienes ahí.
Bueno, pues la primera pregunta, la parte de la lista de los países. El año pasado estábamos más arriba, porque estamos en el 8, ¿no? En el 8. Y no tengo ahorita el dato de cuántos proyectos certificados, te los puedo mandar un poquito más adelante. Y luego la segunda pregunta era... El mayor número de edificios fueron comerciales sí. y oficinas, o sea, estamos hablando de usos mixtos y oficinas. Residenciales muy poco, aunque México tiene liderazgo hoy en Lead for Cities. Ya hay un proyecto de Lead for Cities, no me acuerdo. Perdón, Lead Neighborhood, porque Lead for Cities no se ha certificado todavía. Y tiene la primera casa certificada en Latinoamérica, que está en Monterrey. Si entras al Green Building Council Chapter México, pero con todo gusto con verte, sí, te pasamos con el DVCI todos los detalles que eres. Exactamente. Y la otra pregunta era... Sí, para continuar con esto, ¿cómo impulsar el tema de certificación, el tema de vivienda, que como funciona entonces claro. Sí, pues mira, la parte de la vivienda, bueno, existen certificaciones que son para vivienda. De hecho, está la certificación EDGE, que es para vivienda. Y es la número 1 en vivienda. Es la número 1 en vivienda. Y nosotros, por ejemplo, lanzamos junto con los suizos la certificación de Minergie, que también es para vivienda. Entonces, ¿cómo impulsarlas? Bueno, pues como hemos hablado en esta reunión, creo que principalmente es la parte de fomentar la comunicación, la educación, la concientización del uso de las certificaciones pues en el mundo, ¿no? Tanto en vivienda como en los centros comerciales, en los hoteles, en los hospitales, en los desarrollos turísticos, en fin, ¿no? Porque muchas veces, en una ocasión estuvimos en una reunión, en una exposición, en donde un hotelero, no sé dónde, pero un hotelero estaba muy contento porque decía que había hecho grandes esfuerzos de sustentabilidad, que había cambiado todos los grifos del hotel para que fuera más sustentable. Entonces él estaba muy orgulloso de esto, ¿no? Entonces, pues la gente que estábamos abajo y pues así como que, híjole, ¿no? Bien por ti, ¿no? Pero eso no es un esfuerzo nada más de todos los grandes esfuerzos que se tienen que hacer para las certificaciones. Y pues efectivamente también no se conoce mucho la parte de las certificaciones, hay muchos mitos, que es difícil, que es caro certificar, que es difícil, que los procedimientos o los procesos son difíciles, los puntos, los requerimientos que se necesitan para certificar a veces no son tan claros. Entonces, yo creo que esta parte de certificaciones es bien importante en la parte del futuro de la sustentabilidad, ¿no? Como tal. Yo como complemento me gustaría decir que a los que nos gusta hacer temas sustentables como diseño, como construcción, no nos importa si se certifica o no se certifica. Realmente lo hacemos por nuestro pueblo. Y la invitación es que seamos sustentables cada quien en su mundo. Tu mundo es tu persona, tu familia, tu casa, tu condominio, tu cuadra, tu colonia, ¿no? Hasta llegar a tu país y tu planeta, ¿no? Entonces, creo que independientemente que es triste que no sigan los protocolos de, por ejemplo, los de París, G20, o que nosotros no lleguemos a las metas planteadas de 2050 y tenemos que plantear la meta de 2060, pues no quiere decir que hay mucha gente que está haciendo grandes esfuerzos y está moviendo en la raya, ¿no? Y creo que cada quien debe estar tranquilo con la sustentabilidad en su mundo. Me gustaría nada más agregar rapidísimo algo de lo que estás diciendo. Efectivamente, la certificación es voluntaria, no es obligatoria, pero el certificar un proyecto o un edificio pues es una muestra como de que se está haciendo bien, ¿no? O sea, de que estás cumpliendo ciertos requerimientos y estás haciendo las cosas de alguna manera bien, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, gratificante, ¿no? De por qué certificar, ¿no? Porque además pues es un compromiso para siempre. Una certificación se renueva y se hace una parte de operación, de mantenimiento. Entonces, no nada más es certificar por certificar, sino también el mantenimiento de los edificios. Ok, ¿alguna pregunta? Respecto al tema de Estados Unidos y las políticas que están del tema solo, pero ¿cuál era la pregunta? Por favor. Sí, ¿cómo podría esto impactar también en todo lo que se está haciendo aquí en México, sobre todo en el tema de construcción?
si esto no pudiera desmotivar también tanto empresas como consumidores, pues ya que Estados Unidos está teniendo esta política de regularizar el medio ambiental. Uy, yo ahorita creo que tú mejor tendrás un poco más de información. Yo ahí Sí, un poco más. yo te voy a dar un punto de vista porque lo viví. Yo presido hoy la Alianza para la Eficiencia Energética en México y te voy a decir que hay dos temas. Uno, los países están tomando independencia de las decisiones de Estados Unidos en materia de construcción. ¿Por qué? Porque lo dijimos hace unos minutos. También el barómetro, lo dijo Vero, los resultados están muy ligados a cuál es la condición en cada país en materia financiera. Sí hay un tema de desmotivación internacional cuando Estados Unidos dice el Acuerdo de París y me vuelvo a salir. Pero ya lo dijo hace 4 años y no hay más pecado que próximos 4 años para que vuelvan a regresar al Acuerdo de París. O sea, esta es también una conciencia que tenemos que entender, que hay visiones y políticas. No voy a juzgar la mentalidad de ningún presidente porque no es mi papel, pero tengo que decir que tenemos que entender que los países se van a mover en su dirección en base a los intereses que les generen el beneficio desde la perspectiva del líder que tengan. Y aquí me voy a la condición que pasa con América Latina. En el caso de los países en América Latina hay muchísima influencia de construcción sostenible no regular. O sea, hay muchos esfuerzos que se hacen todos los días y no se cacarean, y no se dice, y no se muestran, pero se están haciendo. Entonces, váyanse ustedes a comunidades en Colombia. Colombia es uno de los países más avanzados en este tema. Chile tiene una organización espectacular en materia de construcción sostenible y yo me sorprendí, tuve la oportunidad de estar en Chile a principios de año para ver unos temas con el Green Building Council de Chile. Las regulaciones están, pero no se asusten. La norma 020 y la 08 de México están por encima del IR y son normas mexicanas. O sea, tenemos también nosotros también nos podemos poner el saco de que estamos haciendo las cosas bien. No todo es malo. Y entonces, sí creo que hay desmotivación en buena medida cuando esto se vuelve marketing y ahí hay un greenwashing interesante, ¿no? Ay, si ellos ya no lo van a hacer, ¿para qué lo hacemos nosotros? El compromiso está en nosotros. Cambiar está en nosotros. Y el planeta nos queda muy poco tiempo para que podamos hacer cambios reales. Entonces, creo que con eso te doy un poquito la perspectiva de donde deberíamos como país estar. ¿Me da miedo? ¿Sí? No nos faltan 3 años y medio. ¿Sí o no? Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Somos muy buenos para explicar. Entonces, ahí está el barómetro. Lo pueden descargar directamente. La revista también, creo que también ahí está la liga de la revista. Entonces, van a tener ahí muchísima información, pero no duden, por favor, en cualquier momento, si tienen alguna pregunta a través del equipo de comunicación con Sociedad Plural, nos pueden hacer favor llegar sus preguntas o de manera directa si lo consideran. Y también pues, los dejo para que ataquen y aborden acá los señores si quieren hacerles alguna pregunta en particular ya fuera del panel. Pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Edificios de México, donde vives la arquitectura.